En las últimas décadas se han hecho grandes descubrimientos tanto en el área de nutrigenómica como en nutrigenética, por lo que actualmente su aplicación en la dieta de precisión cada vez más estudiada se ha vuelto una verdadera ambición. Descubre cómo lo que comes puede ayudarte a tener una mucho mejor calidad de vida. Actualmente, la nutrición y la genética unen esfuerzos y se integran en un área de estudio, la denominada genética nutricional. La dieta es un factor ambiental que afecta al estado nutricional y esto también se ve reflejado en la incidencia de varias enfermedades. Muchas enfermedades como es el cáncer, la diabetes, obesidad y padecimientos cardiovasculares se deben a interacciones complejas entre diversos genes y factores ambientales, por lo que aquí se busca utilizar los componentes bioactivos de los alimentos para mejorar la salud y también para evitar enfermedades. Bien, y ahora entrando un poquito más en materia, tenemos estos dos grandes conceptos, nutrigenética y nutrigenómica. Como podemos ver aquí a la derecha en un gráfico se muestra de manera muy sencilla. Podemos ver por ejemplo aquí el material genético o el ADN y aquí la dieta, lo que consumimos. Y aquí tenemos el primer concepto importante, nutrigenética. Cómo tus genes afectan la forma en que tu cuerpo responde a lo que consumes, a los alimentos. Mientras que nutrigenómica, cómo lo que comes afecta el comportamiento de tus genes, es decir, cómo se expresan. Pero como podemos ver en este esquema lo representan de una manera muy intuitiva. Cómo lo que comes va a afectar a tu genética, nutrigenómica. Cómo tu genética va a afectar a cómo tu cuerpo reacciona a los alimentos, nutrigenética. Esta nueva era de la nutrición molecular, que son las interacciones entre los genes y los nutrientes, puede crecer en diversas direcciones, aunque hay dos esenciales. Por un lado, el estudio de la influencia de los nutrientes en la expresión de los genes, nutrigenómica, y por el otro, conocer la influencia de las variaciones genéticas a la respuesta del organismo a los nutrientes, nutrigenética. Para que el video sea más didáctico, podemos ver que nutrigenética se maneja en verde y nutrigenómica se maneja en naranja. Como podemos ver en este diagrama, tenemos por un lado la nutrigenómica y la nutrigenética. Aquí en medio tenemos la dieta y debajo el epigenoma, es decir, la epigenética, la parte donde podemos nosotros tener más influencia. Entonces tenemos por ejemplo aquí un cromosoma, podemos ver la estructura de la cromatina, del material genético, y aquí se encuentra un SNP, es decir, un polimorfismo de un solo nucleótido, un cambio en una base. Esta expresión diferencial va a provocar que se sinteticen diferentes metabolitos. Como podemos ver, está del lado de la nutrigenética, es decir, cómo la expresión de los genes afecta a la forma en que nuestro cuerpo reacciona a los nutrientes. En este grupo, por ejemplo, podemos ver algunas personas y aquí se ve cómo esto afecta a las respuestas individuales a la dieta, a los requerimientos nutricionales de cada persona, a la predisposición a la intolerancia alimentaria que tienen algunas personas. Y por otro lado tenemos que la dieta puede ofrecer alimentos que son donadores de grupos metilo y estos a su vez van a afectar la parte del epigenoma. Tenemos también componentes bioactivos y xenobióticos. Los xenobióticos son sustancias que no se encuentran dentro del organismo, que no se producen de forma natural o se espera que no estén presentes dentro del organismo, como fármacos, carcinogénicos, insecticidas, drogas, etc. Si recordamos un poquito más en la parte de epigenética, existen modificaciones de histonas, la metilación del DNA, RNA no codificante, complejos multiproteicos como Polycom y Tritórax. Estos factores van a afectar la forma en que los genes se expresan. Y como podemos ver en la dieta, los alimentos que son donadores de grupos metilo, pues van a tener una influencia en cómo nuestros genes se expresan. Por otro lado, tenemos aquí a nuestro microbioma intestinal, a la microbiota, que va a producir para nosotros compuestos metabolizados derivados y productos metabólicos específicos que a su vez van a tener una influencia en el epigenoma. Como podemos ver, aquí hay una fuerte relación entre nutrigenómica y nutrigenética, y también la dieta y el epigenoma. Cabe resaltar que en esta parte de la expresión diferencial, las células se diferencian a través de la expresión genética diferencial. El ADN de todas estas células diferenciadas es idéntico, sin embargo, solo un pequeño porcentaje del genoma se expresa en cada célula y una parte del ARN sintetizado en la célula es específico para este tipo de célula.
Siguiendo con la otra parte del gráfico, tenemos aquí que la nutrición es el factor ambiental que más afecta a la salud. Tenemos aquí en medio la salud y aquí los factores que más afectan su homeostasis. Podemos ver que la base genética propia de cada uno de nosotros representa gran parte del mantenimiento de la salud. Por otro lado tenemos el epigenoma y por el otro la exposición ambiental. Podemos ver la cantidad de espacio que la nutrición afecta dentro de la exposición ambiental. El punto positivo de todo esto es que nosotros tenemos influencia sobre muchos de estos factores que no dependen directamente de nuestra base genética. Podemos controlar muchas veces la forma en que reaccionamos a estrés, a estímulos estresantes, la forma en que comemos, evidentemente, entre otros factores que afectan la forma en que nuestros genes se expresan. Entonces tenemos también que la nutrigenética y la nutrigenómica representan el futuro de la nutrición personalizada. Sin embargo, actualmente existe un pobre asesoramiento nutrigenómico, y más en países en vías de desarrollo. La nutrigenómica aborda cómo estos componentes pueden afectar el genoma humano, alterar las expresiones génicas e interactuar con la composición genética de un paciente. Los conceptos básicos de nutrigenómica giran en torno a la comprensión de las interacciones moleculares entre los nutrientes y otros elementos dietéticos para mantener o alterar la homeostasis fisiológica. La homeostasis fisiológica es la tendencia que tiene nuestro cuerpo a mantener parámetros fisiológicos críticos como el nivel de glucosa en sangre, la salinidad de la sangre, la presión arterial, temperatura corporal, todos estos parámetros de su entorno interno dentro de rangos específicos de valores. Entonces existe un enfoque nutricional personalizado, pero ¿cuál es el fin del asesoramiento nutricional? Bueno, pues el objetivo del asesoramiento nutricional personalizado basado en la genómica es explicar al paciente la utilidad de la información de la dieta de precisión para conseguir una mejor salud. Es importante comprender entonces que los alimentos tienen compuestos bioactivos. Los bioactivos son sustancias químicas que se encuentran en pequeñas cantidades en plantas y ciertos alimentos como frutas, verduras, nueces, aceites y granos integrales, por ejemplo. Estos bioactivos tienen acciones en el cuerpo que pueden promover la buena salud, por lo que los bioactivos en nuestra dieta pueden interferir con la expresión génica y alterar las vías de señalización molecular. Estas vías de señalización intracelular corresponden a conjuntos de proteínas y de otras biomoléculas que se organizan como cascadas de interacciones espaciotemporales y son responsables de lograr las características fenotípicas celulares. Los estudios en nutrigenómica pueden ayudar a los médicos a diseñar planes de nutrición de precisión y optimizar el manejo de la enfermedad. Por ejemplo, actualmente 18 laboratorios comerciales de Estados Unidos y Europa ofrecen pruebas genéticas para recomendaciones dietéticas. Hoy en día hay muchas empresas que han ampliado sus servicios para ofrecer pruebas genéticas y también para ofrecer información a los clientes sobre su salud intestinal, su potencial para desarrollar, como ellos mismos dicen, habilidades de superhéroe, por ejemplo, con un genotipo para aumentar la masa muscular, aprovechar muchas características que puede tener un paciente para sacarle el máximo provecho. Bien. Aquí, como podemos ver, comenzamos con los ejemplos en cuanto a nutrigenómica, como se puede ver en la parte superior izquierda. Tenemos el primero, que es la colina, una vitamina del grupo B, que estudios señalan que la deficiencia de colina provoca un cambio en la metilación y conduce a cambios en la expresión genética del sistema de reparación de desajustes o MMR. El MMR es un sistema de regulación que nosotros tenemos para eliminar los nucleótidos incorrectos durante el proceso de la replicación del material genético del ADN que pueden iniciar el desarrollo de cáncer, por ejemplo. Aquí a la derecha tenemos unos ejemplos de alimentos que son una fuente de colina. Tenemos algunas especies de pescado, los huevos, legumbres, la soja, el trigo, nueces, la carne magra, que la carne magra es aquella que dentro de su composición tiene menos del 10% de grasa, de lípidos. Por ejemplo, en 100 gramos, menos de 10 corresponden a grasa o máximo el 10% corresponde a grasa. Algunos otros son vegetales, como podemos ver aquí en estos tres ejemplos. El segundo ejemplo es la curcumina, que es un polifenol, un colorante. Se ha descubierto que la curcumina tiene efectos protectores contra el cáncer colorectal.
se estudia que la curcumina, el ingrediente activo de la cúrcuma, como podemos ver en las imágenes, tiene efectos inhibitorios sobre el crecimiento celular anormal en el colon y compromete la disfunción del MMR, es decir, este compuesto estimula la correcta función de este mecanismo. Otro ejemplo de interacción entre la dieta y los genes, porque estamos en los ejemplos de nutrigenómica, es la ingesta de carbohidratos. Por ejemplo, la interacción entre la dieta y la enfermedad del hígado graso no alcohólico. Esta es una enfermedad causada por una interacción compleja entre genes y los nutrientes, especialmente la ingesta de carbohidratos. La enfermedad del hígado graso, o FLD por sus siglas en inglés, afecta a más de 1/3 de la población en el mundo occidental. La variante del gen PNPLA3 148M, esta es una variante de la proteína 148 isoleucina a metionina, un claro ejemplo de un polimorfismo de un solo nucleótido o SNP que cambia una citosina por una guanina, lo que da como resultado un cambio de isoleucina a metionina. Este ligero cambio del aminoácido provoca que esta variante afecte más a las personas con una ingesta alta en carbohidratos, por lo que esta variante del gen ha sido reconocida como un contribuyente significativo en el desarrollo del hígado graso no alcohólico. Los portadores homogéneos de PNPLA3 148M son más susceptibles a la acumulación de grasa por la ingesta de carbohidratos en la dieta, porque los carbohidratos pueden regular el alza de este gen e inhibir la lipasa, que pues, la lipasa sabemos que sirve para desdoblar los carbohidratos. Entonces, como podemos ver, estos se van acumulando, aquí se ven como en bolitas blancas, y esto es lo que provoca problemas. Aquí están algunos de los alimentos que son pues comunes y muy altos en carbohidratos, y acá otra imagen de microscopía de cómo luce un hígado graso no alcohólico. Las pruebas genéticas pueden detectar esta variación genética y ayudar a los proveedores de atención médica a que puedan brindar asesoramiento nutricional para prevenir y mejorar la evolución de los pacientes con este padecimiento. El vino tinto. Aquí es donde muchas personas se ponen felices. Un estudio utilizó datos de RNA para analizar la expresión genética, particularmente regulando 3 genes involucrados en las vías inflamatorias y de estrés oxidativo. Estos genes son CAT, SOD2 y GPX1. Los resultados indicaron que el consumo de vino tinto mostró una modulación positiva general de la expresión de los 3 genes que inhiben el daño oxidativo. Así que muchos ya tienen un buen pretexto para no oxidarse, el vino tinto. Como hemos escuchado muchas veces, el vino tinto tiene muchos antioxidantes. En esta imagen de abajo a la derecha podemos ver cómo los antioxidantes son naturalmente donadores de electrones. Podemos ver aquí en verde cómo este donador antioxidante de electrones le da un electrón a un radical libre, que generalmente son compuestos inestables que provocan problemas. Por lo que ahora el radical libre pasa a ser un átomo estable que no está provocando problemas en el organismo. Tenemos los subproductos de la microbiota intestinal como quinto ejemplo. Pero ¿cómo hicieron estos investigadores para obtener esta información? Bueno, pues compararon y analizaron el RNA y DNA de microorganismos intestinales sobre la gravedad de la cirrosis y la hospitalización. El análisis de DNA a menudo puede ser una mezcla de bacterias vivas y muertas, mientras que el análisis de RNA de la expresión génica implica que las bacterias están vivas y están funcionando. Por esta razón, las pruebas basadas en ARN pueden proporcionar una descripción más precisa del microbioma intestinal de una persona. Y pues como resultado se pueden hacer recomendaciones nutricionales posteriores con mayor precisión. La microbiota intestinal juega un papel en el metabolismo de los medicamentos, porque afecta directamente su biodisponibilidad. El microbioma intestinal muchas veces se menciona como un órgano olvidado, dado a su papel fundamental, a su papel vital en la función metabólica, también en el sistema inmunológico y otras funciones humanas. La microbiota intestinal está en constante evolución debido a diferentes factores como pues, el envejecimiento, el ambiente, pero en especial a nuestra estrella, la dieta. Ahora, ¿qué ofrecen los laboratorios?
Investigando en algunos artículos y algunas empresas que se dedican a este tipo de servicios, existen algunos laboratorios que ofertan servicios nutrigenómicos que se basan, por ejemplo, en el análisis de 100 genes. Estas pruebas incluyen pruebas de digestión, energía, inflamación y longevidad, la reparación del material genético, desintoxicación. Otros laboratorios ofrecen una dieta, metabolismo de carbohidratos, de grasas y otros macronutrientes, la sensibilidad a nutrientes, el riesgo genético a deficiencia de algunos nutrientes, como pudimos ver con el ejemplo de la colina. Y estos laboratorios se encuentran acreditados por algunas de las autoridades más importantes, por ejemplo en Estados Unidos. Hay algunos otros que ofrecen pruebas de ascendencia, alergias, el metabolismo de la cafeína, ritmo circadiano, epilepsia, cardiomiopatías, etc. Entonces, estos laboratorios utilizan tecnologías de pruebas genéticas para proveer algunas recomendaciones de estilo de vida a los clientes, a las personas que están interesadas, y esto muchas veces es solo con una muestra de saliva. Algunos otros laboratorios se distinguen por utilizar solo pruebas que se basan en ARN a través de muestras de sangre, de heces fecales, y ellos utilizan la inteligencia artificial para hacer un análisis del microbioma intestinal, por ejemplo, de una persona, y la forma en que este cambia conforme ellos van haciendo cambios en la dieta y van analizando la manera en que la persona responde a las diferentes dietas de precisión. Ahora, entrando más en nutrigenética, también veremos algunos ejemplos y vamos a ver cómo la configuración genética de una persona puede influir la forma en que ésta reacciona a los diferentes bioactivos de la dieta. En esta imagen podemos ver qué es lo que nos ofrece una prueba nutrigenética. Podemos ver que este tipo de análisis nos provee de información como intolerancias a algunos alimentos, por ejemplo a la lactosa, comportamientos adictivos, el riesgo de obesidad, cómo es que respondemos al ejercicio físico, nuestra respuesta a la ingesta de grasas monoinsaturadas y ácidos grasos como el omega 3, omega 6, nuestra respuesta a triglicéridos y a la ingesta de grasas saturadas. Podemos ver aquí los ejemplos típicos, cómo es que respondemos a la ingesta de carbohidratos y el metabolismo de vitaminas. Pues la nutrigenética, como mencionábamos al principio, es una disciplina que estudia cómo la variabilidad genética regula las respuestas diferenciales individuales a los regímenes dietéticos. Investiga de una forma más amplia las interacciones entre los nutrientes y el genoma, y esta tiene en cuenta no solo la genética, sino también el gen y los cambios de expresión, así como la epigenética. Estas variaciones genéticas pueden estar relacionadas con enfermedades cardiovasculares que a su vez se relacionan con la obesidad, por ejemplo. Varios polimorfismos de un solo nucleótido, como los mencionaba antes, o SNP, pueden tener una relación con la nutrición. Los antecedentes genéticos de una persona pueden definir la respuesta metabólica, el estado nutricional y qué tan susceptible es a enfermedades dependientes de nutrientes o relacionadas. Por ejemplo, la nutrigenética en obesidad y enfermedades cardiovasculares. La obesidad y las enfermedades cardiovasculares tienen mecanismos de interacción complejos de factores genéticos y ambientales, pero uno muy importante es la dieta. A pesar de que la obesidad es multifactorial, que tiene mucho que ver con los hábitos de consumo, con el estilo de vida, también existen factores obesogénicos, donde hasta el 70% de la variación de la obesidad en la población puede atribuirse a factores genéticos. Los nutrientes regulan el alza o la baja de la expresión génica y, en consecuencia, a nivel molecular, las respuestas metabólicas. Entonces, he aquí la importancia de ofrecer un asesoramiento dietético personalizado que se base en la susceptibilidad genética del individuo. Esta sería una estrategia prometedora para prevenir o tratar, por ejemplo, la obesidad y las enfermedades que se relacionan con ella, como las cardiovasculares. El asesoramiento dietético a medida es el objetivo de la nutrición de precisión, que se basa en el estudio de la nutrigenética para identificar los factores genéticos específicos que son capaces de explicar la variabilidad interindividual de la respuesta a un patrón dietético determinado.
De hecho, las recomendaciones nutricionales personalizadas basadas también en los antecedentes genéticos del individuo podrían mejorar los resultados de una intervención dietética específica, y estos también podrían representar un nuevo enfoque dietético para prevenir enfermedades que se relacionan con la nutrición y complicaciones de la obesidad. Tenemos que tener en cuenta que la obesidad representa un importante factor de riesgo en cuanto a las enfermedades cardiovasculares, porque una persona con este tipo de condición va deteriorando progresivamente la fisiología cardiovascular como el resultado de adaptaciones estructurales y también funcionales, lo que lleva a su vez a alteraciones hemodinámicas profundas, es decir, a la dinámica de la sangre. Comenzando con los ejemplos de nutrigenética, tenemos el primero, que son los portadores del alelo A en la región que codifica para la apolipoproteína A1. Se ha informado previamente que existen niveles más altos de colesterol, de lipoproteínas de alta densidad o HDL en portadores del alelo A en un polimorfismo de un solo nucleótido que está ubicado en la región promotora de la polipoproteína A1. Después de una dieta rica en ácidos grasos poliinsaturados, que son los PUFA, podemos ver cómo la forma en que mis genes se comportan van a reaccionar a los nutrientes que yo les suministro. Aquí tenemos un pequeño diagrama que nos habla del colesterol, donde se sugiere moderar el tamaño de las porciones que consumimos en cuanto a este tipo de alimentos, limitar el consumo de alcohol, evidentemente, reducir el consumo de alimentos con alto contenido de grasas saturadas y evitar los alimentos con grasas trans, que muchos de los alimentos que nosotros consumimos de forma convencional están llenos de este tipo de grasas. Por ejemplo, estos alimentos que promueven una alta en el colesterol, pues pueden ser carnes, algunos tipos de granos, las típicos galletas, productos lácteos, por acá tenemos golosinas. El colesterol medio se mantiene, como por ejemplo con otros alimentos que no son tan dañinos, que son como algunos derivados de lácteos y carne blanca. Y por acá tenemos a los que promueven un colesterol más bajo, que podemos ver aquí algún tipo de aceite, como por ejemplo el de oliva, productos mediterráneos como el pescado, vegetales, algunas legumbres y cereales, pero sin procesar. En esta imagen podemos ver cómo la formación de placa, que puede ser debido a una dieta alta en las sustancias que les mencionaba, puede provocar que haya problemas. Bien, el segundo ejemplo es el genotipo de apolipoproteína E. En un experimento se investigó el efecto de la nutrición personalizada que se basaba en antecedentes genéticos, con el fin de evaluar la efectividad de 3 tipos diferentes de intervenciones dietéticas. Se intervino la dieta de un grupo de individuos durante 6 meses. El primer grupo recibió una dieta basada en alimentación saludable. El segundo se basó en la ingesta dietética del individuo y en medidas antropométricas como el índice de masa corporal y la circunferencia de la cintura. Mientras que el tercer grupo se sometió a una dieta basada en medidas antropométricas, la ingesta dietética del individuo, pero también en datos genotípicos particularmente relacionados con 5 variantes genéticas en el gen asociado a la obesidad o FTO, también en la desaturasa de ácidos grasos, que es FADS1, en el factor de transcripción 7, similar a 2, en apolipoproteína E y en metilentetrahidrofolato reductasa de metileno o MTHFR. Los datos de este ensayo mostraron que la dieta basada en datos genotípicos, es decir, el tercer tratamiento, resultó en una mayor reducción de la ingesta de ácidos grasos saturados para la nutrición personalizada basada en genes dirigida a apolipoproteína E. Esta apolipoproteína regula el metabolismo del colesterol y también el de los ácidos grasos mediante el transporte proteico de estas moléculas, y pues es importante en el metabolismo neuronal. Los resultados que se obtuvieron en el tratamiento antes mencionado sugirieron que este enfoque podría mejorar el comportamiento nutricional con consecuencias saludables y favorables a largo plazo.
Aquí tenemos algunas estructuras de las que se habla en el artículo, que son, por ejemplo, ácidos grasos saturados, que como podemos ver, aquí todos los enlaces carbono están llenos, todos. A diferencia de los ácidos grasos insaturados, donde aquí tenemos la ausencia de un par de hidrógenos, por ejemplo, en el ácido palmitoleico. En este ejemplo se abordan los genes, precisamente los LOCI, que están asociados con la aterosclerosis. Por medio de un estudio de asociación del genoma completo, o GWAS, se identificó docenas de genes que estaban asociados con la aterosclerosis, muchos de los cuales han sido confirmados por investigaciones independientes. A pesar de esto, solo alrededor del 30% de la variancia de heredabilidad estimada podría explicarse por los alelos de susceptibilidad que fueron identificados. Pero ¿qué hay del 70% restante? Se plantea la hipótesis de que están involucrados varios límites de estudios genéticos. La falta de consideración de las interacciones gen-gen, el poder de estudio limitado para detectar variantes raras y la contribución de factores ambientales que incluyen los hábitos nutricionales, entre otros factores. Bien, en cuanto a los portadores de los alelos menores de FADS, tenemos que el metabolismo de lípidos alterado e inflamación son los actores clave en el inicio de la aterosclerosis, tanto en términos de regulación del perfil de lípidos como de reducción de la inflamación. Es la ingesta de PUFA, es decir, los ácidos grasos omega 6 y omega 3, que se han relacionado con la disminución del riesgo de enfermedades cardiovasculares. Está ampliamente demostrado que los ácidos grasos omega 3, sobre todo ácido eicosapentaenoico o EPA y el ácido docosahexaenoico o DHA, ejercen efectos cardioprotectores a través de la reducción de los niveles de triglicéridos. Esto porque contrastan la tormenta de eicosanoides proinflamatoria y disminuyen la agregación plaquetaria y la presión sanguínea, aunque pues no tienen el mismo efecto en todas las personas. Las variaciones genéticas en las vías biosintéticas de PUFA de cadena larga afectan los niveles de PUFA circulantes y tisulares. Las variaciones genéticas dentro de la familia de genes de la desaturasa de ácidos grasos FADS son particularmente relevantes para la enfermedad cardiovascular, también para la elongasa de ácidos grasos o ELOVL2, para la fosfolipasa PLA2G4 y para el araquidonato 5-lipoxigenasa o ALOX5. Yéndonos en ese orden, una desaturasa de ácidos grasos es una enzima que elimina dos átomos de hidrógeno de un ácido graso y crea un doble enlace carbono-carbono. Una elongasa es un término genérico para una enzima que cataliza la extensión de la cadena de carbono de una molécula orgánica, especialmente de un ácido graso. Una fosfolipasa es una clase de enzima que hidroliza los enlaces éster presentes en los fosfolípidos. Siguiendo con este ejemplo, la evidencia actual demuestra que muchos portadores de alelos menores FADS tienen niveles plasmáticos y tisulares más altos de ácido linoleico y alfa-linoleico, niveles más bajos de ácido araquidónico, de EPA y también niveles más bajos de DHA. Esto induce a un estado inflamatorio reducido y riesgos de enfermedades cardiovasculares, y la ingesta total de grasa dietética puede modificar esta asociación. Entonces, este punto 4, a manera de conclusión o en otras palabras, muestra que las diferentes investigaciones sugieren que los alelos menores de FADS también están asociados con una inflamación reducida y el riesgo de enfermedades cardiovasculares. También que la ingesta total de grasas y ácidos grasos en la dieta tiene el potencial de modificar las relaciones entre las variantes del gen FADS y los niveles circulantes de ácidos grasos. El quinto tiene que ver con el consumo de ácido fólico o folato, el polimorfismo C677T en el gen 510MTHFR. Tenemos que los micronutrientes tienen el potencial de aumentar o reducir las posibilidades de aparición de enfermedades a través de la regulación de estas interacciones. Un ejemplo fundamental es la regulación de los niveles de homocisteína, que es un aminoácido, por la ingesta de folato o ácido fólico. La acumulación de homocisteína es un predictor del riesgo de enfermedades cardiovasculares. La homocisteína plasmática tiene una heredabilidad estimada del 8 al 57%. Una de las variantes más investigadas asociadas con el aumento de homocisteína plasmática es justamente este polimorfismo C677T en el gen 510MTHFR.
Los portadores de este alelo muestran una capacidad reducida para convertir metilente-tetrahidrofolato a metiltetrahidrofolato, que es responsable del deterioro de la homeostasis de la vida del ciclo del carbono. Un metaanálisis reciente confirmó que no solo el genotipo TT está asociado con niveles más altos de homocisteína en plasma y folato sérico reducido, sino también con una respuesta reducida a la suplementación con folato a corto plazo. Esos datos respaldan la necesidad de identificar a los portadores de MTHFR-TT para garantizarles una ingesta adecuada de folato, que sea capaz de anular los efectos genéticos y pues minimizar cualquier resultado adverso. De hecho, se ha demostrado que la eficacia del tratamiento de la hiperhomocisteinemia con suplementos de folato depende de este genotipo, MTHFR. Podemos ver en la imagen de la derecha que existen suplementos encapsulados de ácido fólico y a su vez podemos ver abajo en la imagen algunos de los principales alimentos que contienen este bioactivo y que podemos consumir para suplementarnos de ácido fólico. El último ejemplo corresponde a determinantes genéticos de insuficiencia de la vitamina D. La vitamina D es otro micronutriente cuya homeostasis es importante para prevenir el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Si bien la deficiencia de esta vitamina se relacionó anteriormente principalmente con complicaciones esqueléticas, evidencia reciente informó que la deficiencia de vitamina D se ha asociado a varias enfermedades no esqueléticas también. Enfermedades como el cáncer, los trastornos neurológicos, las enfermedades metabólicas y también enfermedades cardiovasculares. Un estudio de asociación de todo el genoma identificó algunos determinantes genéticos comunes en la insuficiencia de la vitamina D, que son los que se muestran aquí en paréntesis, empezando con RS, cerca de los genes que regulan la síntesis de colesterol, la hidroxilación y el transporte desde luego de la vitamina D. Los determinantes genéticos se relacionan con factores de predisposición genética. Por lo tanto, una evaluación nutrigenética podría representar una herramienta adicional para adaptar la suplementación con vitamina D con el fin de prevenir enfermedades cardiovasculares. En uno de los estudios que cito en esta presentación, a 204 personas con diabetes tipo 2 se han investigado los polimorfismos BDR y se mostró que la suplementación con vitamina D de 2.000 unidades internacionales diariamente durante un año o 12 meses mejoró significativamente el perfil metabólico de los portadores del genotipo TAQIGG y también del BSMI-TT. Entonces, en cuanto a la influencia del patrón dietético, presumiblemente las dietas bajas en grasas y también las que son bajas en carbohidratos han sido promocionadas como fuertemente antiaterogénicas. Se han estudiado genes relacionados con el control de la ingesta de alimentos y la regulación de la homeostasis energética, tales como FTO y MC3R, el metabolismo de la glucosa y lípidos, que son ADIPOQ, y el gen CETP, y sin embargo se observaron respuestas heterogéneas después de dietas bajas en energía, en términos de pérdida de peso y en cuestión de reducción de la inflamación, lo que sugiere que se deben optimizar los regímenes dietéticos. Como podemos ver en estos estudios, las respuestas heterogéneas que los diferentes pacientes pueden llegar a tener se deben principalmente al polimorfismo propio de cada persona, es decir, a la configuración genética de su material genético. Todos son distintos y por más similares que seamos unos de otros, ese pequeño porcentaje de personas que posee cierto tipo de genes puede ser más o menos vulnerable a ciertas enfermedades. Entonces, a todo esto, esta cantidad de información, de estudios, de diferentes análisis, pruebas, experimentos, ¿cuál es la mejor dieta? ¿Cuál es la dieta que mejor se adapta a nuestra especie y que cumple la mayor parte de requerimientos energéticos? Pues una gran opción, una de las mejores dietas que se puede tomar hoy en día es la dieta mediterránea. Estudios nutrigenéticos reportan variaciones en la respuesta a la dieta mediterránea, como les mencionaba, gracias a los polimorfismos que son propios de cada persona. Pero esta dieta ofrece múltiples beneficios y es considerada una de las más saludables del mundo. Se caracteriza por un alto consumo de alimentos saludables, por ejemplo, el aceite de oliva extra virgen, pescado, frutas, verduras, legumbres, cereales, que es importante que sean cereales sin refinar. Esta dieta, además de prevenir enfermedades crónicas como cardiovasculares y el síndrome metabólico, proporciona una importante contribución a la pérdida de peso, aunque pues cabe resaltar que los resultados cardiovasculares se encuentran modulados por la influencia de
los SNP o polimorfismos de un solo nucleótido, ubicados en los genes NLRP4, en el gen CLOCK, en el MC4R, FTO, el de la obesidad, y PPAR principalmente. Generalmente se perciben efectos beneficiosos a los 6 meses después de adoptar esta dieta, especialmente cuando se trata con pacientes que tienen un riesgo genético alto. Es decir, a pesar de que una persona ya tenga una enfermedad o tenga una predisposición muy alta a tener una enfermedad, el hecho de que adopte un tipo de dieta que se adapta a las características génicas propias de dicha persona puede hacer que ni siquiera se expresen los genes que provocan la enfermedad y que esta persona tenga una calidad de vida similar o incluso mejor que la media. Algunos otros ejemplos que no fueron mencionados pero que vale la pena resaltar incluyen a los alimentos ricos en polifenoles. Los polifenoles tienen un potencial efecto antiinflamatorio y su ingesta puede prevenir la aparición de enfermedades cardiovasculares gracias a su actividad antioxidante y antiaterosclerótica. Los polifenoles, por ejemplo, de la uva, en diferentes estudios, reducen significativamente los niveles séricos de TMAO, que es un factor de riesgo para las enfermedades cardiovasculares. Este TMAO significa el N-óxido de trimetilamina. Es un metabolito que el cuerpo produce si come ciertos alimentos. Así es como funciona. Cuando se consumen alimentos ricos en compuestos precursores del TMAO, las bacterias de nuestro intestino los convierten en una molécula llamada trimetilamina o TMA. El hígado luego agarra este TMA, le genera algunos cambios químicos complejos, sofisticados, y genera el TMAO. Una asociación nutrigenética interesante para la respuesta individual a la ingesta de polifenoles se ha atribuido al gen que codifica para PON1, que es una enzima, es una glicoproteína capaz de proteger a las lipoproteínas de la oxidación, que ya vimos más o menos cómo funciona, y en consecuencia está fuertemente asociada a la actividad antioxidante y antiinflamatoria del colesterol HDL. Entonces, a manera de conclusión, podemos decir que diferentes investigaciones y autores plantean la cuestión de la necesidad de una nutrición personalizada en la prevención de enfermedades cardiovasculares. La mayoría de ellos concluyó que si bien sería un campo prometedor para el futuro cercano, se necesita mucha más evidencia en nuestra comprensión de las interacciones entre los genes y los nutrientes antes de que sea posible traducir esto a datos clínicos, a la práctica clínica. Sin embargo, a estas alturas es posible ignorar las implicaciones potenciales que la nutrigenética puede tener sobre la salud pública, y esto pues incluye la prevención de enfermedades cardiovasculares en términos de definición, de identificación de requisitos dietéticos personalizados, la identificación de combinaciones de ingesta de nutrientes ideales para la homeostasis de perfiles genómicos, las variantes genéticas propias de cada individuo específico, también una mejor comprensión de los datos epidemiológicos, aclarando el origen de las respuestas heterogéneas medidas en las poblaciones después de una intervención dietética específica, que como vimos, estas reacciones son muchas veces distintas entre los diferentes individuos, y también las estrategias optimizadas de intervención y prevención. Esos son algunos de los puntos que son más flacos y que se deben mejorar para la implementación clínica de al menos la nutrigenética. Tampoco existe un consenso de la comunidad científica o la industria sobre el uso de los resultados de las pruebas basadas en el ADN y el ARN para el asesoramiento de nutrigenómica, por ejemplo. Por lo tanto, existe una falta de comprensión de la aplicabilidad, de la utilidad clínica también, de la nutrigenómica en la práctica de asesoramiento. Esto fue en un artículo que revisaron 53 artículos, que ya de por sí estaban muy depurados, y pues eso, encontraron la falta de comprensión en la aplicabilidad. Muchas veces la capacitación de los profesionales es inadecuada, falta conocimiento de los médicos sobre estas cuestiones, habilidades de asesoramiento de nutrigenómica poco desarrolladas e información práctica basada en evidencia que resulta de fuentes no tan confiables. La mayoría de los médicos no recibieron educación nutrigenómica en su carrera académica, es lo que afirma uno de los artículos, y como podemos ver es un tema bastante amplio que nos compete a todos y es un tema que se va a desarrollar muchísimo en los próximos años.
y que va a tener un impacto bastante grande sobre la salud en los diferentes individuos que requieran a las empresas este tipo de servicios. De mi parte es todo, fue un video bastante largo, espero que les haya resultado interesante, a veces un poco revoltoso en cuestión de los nombres y de los genes y todo ese rollo, pero espero que haya sido digerible y muchas gracias por ver hasta el final. Hasta el próximo video.